Hello, Eche Relievers. Oigan, bienvenidos a Echemos Rulo. Yo soy Matías Carrillo y esto es Echemos Rulo Podcast. Hello, Eche Relievers. Hoy estamos en un nuevo capítulo de Echemos Rulo y hoy estamos con una persona muy bacana. No solo es una persona que admiro mucho, sino que también quiero mucho, y es Ana María Tomar. Hola. Hola, Hello. mucho gusto. Bienvenida a Echemos Rulo, por fin lo hicimos, ¿no? Gracias, por fin. Llevamos hablando de este podcast hace meses, hace por ahí 4 meses, no mentira, ¿desde el año pasado? Sí, Desde el año pasado. y me tocó buscarte. Ay, y bueno, se nos dio la oportunidad y venos aquí. Entonces, pues, para darles un poquito de contexto, Ana María, o alias Mishu, ha vivido con fibrosis quística y es una enfermedad que por fuera es muy silenciosa, pero por dentro puede ser muy hijueputa, no sé si dolorosa, pero una gonorrea de enfermedad. Tú y yo nos conocimos como a los 13 años más o menos. Sí, como 13, 14 años, 14 chiquitos. años, emborrachándonos en fiestas, de jueves a jueves. Sí. Sí. Yo tengo una pregunta que, ahora que me pongo a pensar, ¿tú siempre has tenido esa enfermedad? Sí, ¿Y siempre lo habías sabido? sí. A mí me diagnostican cuando tengo 15 meses. 15 meses. 15 meses. Y desde ahí empiezo tratamiento. Ya. ¿Y es que el tratamiento? Pues en ese momento, ¿qué pasa con mi cuerpo? Lo que pasa es las células, digamos, tienen un conducto del cloruro de sodio. Ajá. Y ese no funciona bien. Ya. Y eso hace que todas las secreciones sean muy viscosas. Particularmente en los pulmones, pues hace que el moco como que se quede ahí pegado y sea un foco de infección. Entonces para eso yo me tenía que hacer nebulizaciones todos los días de mi vida. O sea, respirar como... Sí, como cuando tú estás enfermo y tienes Sí. gripe y te mandan nebulizaciones para destaparte, Ya, eso ya. me tenía que hacer todos los días. Y pues tomar enzimas pancreáticas porque también afecta la parte digestiva. Ok. Entonces, pues ese fue el tratamiento desde los 15 meses. Fue un poco demorado, la verdad. Ya yo creo que hoy en día lo diagnostican muy rápido, incluso antes de nacer el niño o la niña. Pero claro, en ese momento era otra época, no Sí, había obvio. internet, casi no se conocían casos y no se conocían muchos casos porque la mayoría de niños que nacían con esto, pues tampoco llegaban a la edad adulta. Ah, ¿se morían antes? ¿De verdad? ¿De niños? Si no les hacen el tratamiento. Claro. ¡Ay, hijo de Como no puta! eran diagnosticados bien, pues mucha gente pensaba que morían de neumonía o de cosas así. Y digamos que los tratamientos también no eran tan asequibles como hoy en día. Entonces sí hay unos tratamientos particulares para la enfermedad, unos antibióticos nebulizados, Ujú. pero pues en ese momento era un poco más difícil. Entonces sí nos demoramos pues bastante. Oye, digamos que tú, claro, pues te diagnostican a los 15 meses y tú pues creces, pues desde chiquita, desde que tienes memoria, sabes que tienes esa enfermedad. Sí. Entonces para ti era normal, digamos que las nebulizaciones eran normales, pero si digamos iba una amiga del colegio y te veía con esa vaina, o sea, ¿cómo era tu Pues, vida? O sea, ¿o cómo la sentías? Chiquita era mucho más normal, digamos que mis papás también se encargaron como de normalizar el tema conmigo. Y Sí. yo les preguntaba cosas, yo les preguntaba como, bueno, ¿y qué pasa si no me tomo el medicamento? Y ellos eran como, no, pues un día no pasa nada. Y yo creo que también ellos tuvieron mucho cuidado como con mis amigas más cercanas, de siempre pues contarles a los papás de ellas Claro. como Para que Ana vean. María se tiene que hacer esto, o me iba, digamos, si me quedaba a dormir en la casa de alguna amiga, pues me iba, o sea, me hacían la nebulización antes y pues ya iba para la casa. Ah, claro. Pero pues sí, siempre, cuando era chiquita, sí fue muy, la gente, o sea, mis amigas sabían, los papás de mis amigas sabían, entonces fue normal. Ya cuando fui adolescente, Cambió la cosa. Cambió la cosa. ¿Por qué? Porque claro, ya uno como adolescente tiene otra percepción, le importa más el que dirán. Yo también me cambio de colegio, entonces entro a un colegio mixto. Que mis amigas de chiquitas cercanas pues todas sabían, pero los hombres digamos no.
Claro. Entonces ya como que en esa edad de adolescente, yo, digamos, yo nunca quería que pensaran que yo no podía hacer las cosas por tener esta condición. Ok. O que era menos, claro, era una percepción totalmente mía. Tuya, sí. Y que yo me la construí solita, pero sí creo que a mí me daba mucha pena y cargaba mucho como ¿De verdad? con la enfermedad. Ahí sí era con la enfermedad. Pero era más una estupidez de que el que dirán. Claro, ¿no? el que dirán y no quiero que se enteren y no quiero que me vean haciéndome nebulizaciones, entonces cuando digamos ya un poco más grandes nos íbamos de paseo o algo así, pues yo me escondía para hacerme las nebulizaciones o no me las hacía. Pero claro, son como creencias de uno, porque pues a mí nadie me había dicho nada. Claro. Pero sí fue mucho más difícil. Y yo creo que eso hizo que, digamos, más adelante, cuando lo hablemos, mucha gente quedará sorprendida de cómo así que Ana María tiene esto. Como ¿Cómo yo así? me enteré Sí, ya muy grande. muy grande. Muy grande, que una vez fuimos a tu casa, no me acuerdo si era un cumpleaños, y que creo que no me dejaron como saludarte de beso o alguna vaina, y yo, pero como así, no, es que tiene algo en los pulmones. Yo, ok, qué show, pero bueno. Ni idea, y fue que ya después como que de pronto, pues me imagino que ya tú abriste el tema y ya se normalizó la cosa. Sí. Y ya uno se enteró, fue puta, como así que fibrosis quística, y además, ¿qué es esa mierda? Porque tiene un nombre rarísimo, miedosísimo. Sí, miedosísimo. Claro. Oye, y bueno, una pregunta, pues, con respecto al tema de la rumba, que rumbeamos mucho, ¿tú rumbeabas porque simplemente rumbeabas o era como un reto, como a la enfermedad, como, fue puta, yo hago lo que quiera y no me vas a ganar enfermedad, o simplemente rumbeabas como cualquier otro, como yo? Sí, Pues, no, yo siento que igual a mí la fiesta me ha gustado siempre, Sí. y pues bailar me gusta mucho, estar con mis amigos. Yo creo que eso nunca fue como una limitante para mí. O sea, cuando de pronto mi cuerpo físico todavía tenía las condiciones para hacerlo, pues yo lo hacía porque me gustaba. Claro. Claro, ya después mi cuerpo empieza a tener como un desgaste y hay una disminución de la función pulmonar y ya todo empieza a costar un poco más. Pero incluso así yo lo hacía, como Claro. que era como, no, pues esto me gusta. Y yo creo que pues todavía me gusta, claro. Ya hoy lo entiendo desde otro punto de vista, como del cuidado, de pues tú también tienes que tener otros cuidados, Claro. pero nunca fue como un reto para mí. Yo creo que yo siempre he sido fiestera. Sí, total. Y me ha gustado la música y festivales y lo que sea. Oye, bueno, una pregunta, si tú le tuvieras que explicar a un niño de 5 años o de 10 qué es fibrosis quística, ¿cómo se lo explicas así súper plastilina? Fibrosis quística, a ver, es una condición genética, Ujú. naces con ella, que hace que tus secreciones, o sea, tus mocos, sean un poco más espesos. Más espesos. Y eso hace, pues eso tiene como algunas consecuencias en tu cuerpo. Ya. A nivel pulmonar, a nivel digestivo, a nivel reproductivo. Pero yo creo que nunca como que sentenciaría a la persona. Como Ujú. diría, tú vas a durar hasta los Tal 30 edad. años. Claro. Y yo siento que a mí me pasó eso. ¿De verdad? Claro, porque entonces, lo que te digo, en ese momento pues no había mucha información, los tratamientos había, pero no eran tantos, acceder a ellos de pronto era también un poco más difícil, porque pues tienen un valor alto, un costo alto, y los médicos en medio de todo pues digamos te tienen que dar como el peor escenario para que tu familia y tú estén preparados. Fue puta, ¿y cuál era el escenario? Y yo iba a durar hasta los 30 años. No sé, marica, muy intenso, weón, yo no tenía ni idea. Heavy. Entonces, claro, uno crece como con esa idea en la mente de yo voy a durar hasta este tiempo, o va a llegar el momento de un trasplante pulmonar. Pero un momento, perdóname, te interrumpo. ¿A ti cuándo te dijeron te vas a morir a los 30 años? ¿Toda la vida? Sí, ¿A sí, los 11, 15? sí, y yo creo que cuando ya existió el internet, como que tú te metías a ver y pues, o sea, la edad adulta en otros países de pronto era un poco más, pero por acá era Hijo de no tan puta, larga. Duro, weón.
¿Y eso a ti te da miedo? Claro. Mucho. Sí, fue un tema y yo creo que fue uno de las causas de por qué a mí o sea, yo entré en un momento de depresión en mi vida y de tristeza profunda por eso, por el miedo a morirme. Porque claro, yo cumplía 22 años, 23 años y yo ya sentía una cuenta regresiva y yo sentía que era una bomba de tiempo. Claro, todo esto de pronto estaba en mi mente, pero pues también había como fundamentos para que yo tuviera esas ideas. Claro. Y yo creo que de los 23 a los 25 años fue muy duro. Porque era yo ya empezar, primero a aceptar la enfermedad o la condición, porque yo realmente nunca la había aceptado, como que sí, yo vivía con eso, pero nunca había hecho el proceso de verdad de duelo, de decir, yo tengo esto, como esa etapa de una, y como no contarle a mis amigos, entonces ya fue un momento de, tengo que abrir esto, porque además yo lo estoy cargando sola, y yo creo que yo tengo una red de apoyo inmensa. Y sí, fue un momento de aceptación, de dolor, obviamente, de miedo, porque yo decía, bueno, ¿y uno se muere y qué? ¿Y qué? ¿A dónde va uno? ¿Qué hace? Pasa, obvio. Y claro, yo siempre me crié mucho en la medicina, en todo lo tangible, pero no había como construido algo espiritual, algo de que creer, a donde... Sí, o sea, si uno cree en Pikachu, lo que sea, pero como uno decir, bueno, yo creo esto y con esto estoy tranquila, y yo creo que de los 23 a los 25 fue también eso, como buscar yo con qué me sentía tranquila, fuera con Dios o con la fuente, el amor, lo que sea, pero como decir, estoy tranquila con esto y si pasa esto, pues ya, como soltar esa preocupación. Entonces sí, eso fue... Oye, por ejemplo, pues me imagino que lo que más te afectaba a ti eran los pulmones. Sí. Y digamos te daban ataques de tos, no podías respirar, o sea, como, ¿qué es eso? Pues porque una cosa es, sí, estoy defectuosa, mis pulmones están defectuosos, pero ¿qué sentía? ¿Cómo era tu experiencia? Perdón, o sea, es decir, estábamos rumbeando y tú, ¿qué? ¿No puedo respirar, me voy al baño a toser? No sé. A veces, yo creo que ya en los últimos años ya cambió mucho porque, claro, cuando la función pulmonar baja, y sobre todo viviendo en Bogotá, que tiene una altura de 2.600 metros, yo ya empecé a necesitar oxígeno. Entonces yo tenía oxígeno en mi casa, dormía con oxígeno, digamos en la pandemia pues estuve con oxígeno todo el tiempo. Siempre. Sí, porque además eso le hacía muy bien a mis pulmones y pues yo me sentía mucho mejor. Claro, o sea, era rico respirar. Sí, total, pero claro, la sensación era de ahogo completo, como pesadez en los pulmones. Yo muchas veces iba caminando y claro, a mí me costaba ya mucho caminar una cuadra, porque yo todo el tiempo pensaba como ya voy a llegar, y eran pasitos lentos, lo hacía, pero costaba mucho, y la sensación siempre era como de pesadez, como de, no entra el aire porque cuando tú tienes infecciones en los pulmones no son un órgano que se regenere. Okay. Entonces, digamos, ese pedacito como que queda herido y más o menos se muere. Hijo de puta, duro. Entonces, sí, esa era la sensación y pues ya usando oxígeno, pues ya era otra cosa. Era delicioso, pero para mí fue muy duro también. Porque claro, uno de mis grandes miedos también fue usar oxígeno. Porque yo decía, no, pues ahí ya todo el mundo se da cuenta, todo el mundo me ve, y sí. Sí, pero ya, o sea, si tú ves a una joven con oxígeno, pues tú miras, porque pues es raro. Uy, ¿Y qué tiene? ¿Qué le pasa? Sí, asma o Y claro, yo odiaba eso y yo era como a mí no me miren, no me digan nada. Y fue un proceso también de aceptación. De aceptar. Claro. Y después ya lo amé y salí a rumbear pues a las casas de mis amigos con él y molestábamos con el oxígeno. Y se lo pasabas al alto. Sí. Una vez hicimos eso. Pero sí, o sea, y yo me acuerdo incluso de hoy,
a veces recuerdo esos momentos y es como, Dios, era muy duro bañarse, vestirse, todo. Lo más sencillo y lo que uno da por sentado era muy duro. Era muy duro. O sea, inclusive tener una conversación como Sí. la que estamos teniendo así de... Claro, porque entonces sí me daba tos y tosía todo el tiempo y no sé qué. Era muy duro. Puta duro, bueno. No tenía ni idea. Vea, lo que no sé. Uno no se imagina, ¿no? Porque No. una cosa sí, Ana tiene fibrosis quística, es una enfermedad muy dura, pero ya, o sea, como que... Claro, uno porque, no porque ahonda en todos el me tema. veían bien en medio de todo, Sí, sí, como saliendo, estudiando, viajando, como que yo igual tuve una vida y he tenido una vida medianamente normal. Pero claro, ya los detalles eran más complicados. claro, y además que tú siempre has sido el alma de la fiesta. Además, Entonces eras la que más fue puta. molestaba, Sí. salte, grite. Mame gallo, joda aquí, joda allá. Exacto. Pucha. Oye, ¿algún momento o varios momentos de pronto dijiste como, puta, no quiero más, me rindo, o sea, no quiero más, o sea, porque yo, esta mierda, Dios, puta, porque me castigas o... Sí, muchos, muchos. Yo incluso, claro, como en el no aceptar la enfermedad, yo también peleaba mucho con la condición, peleaba mucho con mi cuerpo, y yo lo trataba muy mal. Yo era como estos pulmones, no me sirven para nada. Y muchas veces, claro, yo me sentí ya desgastada y yo decía, ya no más, no quiero más esto. Cuando me hospitalizaban también era muy duro. El proceso de entrar a la clínica, otra vez estoy aquí, otra vez estoy en esta clínica y ahora mierda, qué, qué 3 mierda. semanas encerrada. Y obviamente peleaba mucho con la vida. Y decía, ¿por qué yo? ¿Por qué? ¿Qué estoy pagando? ¿Qué hice? Pero yo creo que después como que tuve un momento de catarsis porque claro, llega el momento donde me empiezan a decir, bueno, nosotros ya creemos que es momento de que tú empieces a entrar a la lista de trasplante. Hijo de Ya hablamos. puta. Y yo digo, pero ¿cómo así? O sea, yo siempre lo he tenido en la cabeza, que de En pronto algún momento. puede que llegue la necesidad. Uno siempre dice, a mí no, Claro. pues yo no, ¿por qué? Claro. Pero llega ese momento porque ya mis pulmones están mal y yo además estaba muy mal emocionalmente. Y pues yo hoy creo profundamente en que las emociones están muy relacionadas al cuerpo físico. Entonces, claro, en mi tristeza profunda, pues mis pulmones se fueron para abajo y los exámenes lo mostraban. O sea, 2017 y tenían una caída en la función pulmonar, Entraste en pero de ahí depresión. fue como Chao. ¡pah! Y ahí fue como y yo creo que tuve un momento de catarsis y de decir, Dios mío, ya, ¿qué hago? Como en el momento ya de los exámenes de todo el estudio de pretrasplante, porque yo decía, no quiero esto, pero pues me toca, no puedo No hay hacer nada nada que más. hacer, O sí. sea, y yo, pero muerta del miedo, de hecho en uno de los exámenes de esa semana, estábamos en un cateterismo, que además eran unos exámenes que yo decía, pero ¿qué es esto? Sí. No tengo 80 años, o sea, puta. En un cateterismo y yo solo temblaba, lloraba y lloraba y pues eso era en una sala de cirugía, yo despierta, pues con anestesia local, pero pues el médico se quedó mirando y me dijo, Ana, yo no puedo hacer esto en contra de tu voluntad. Y yo lo miraba, yo le decía como, es que no puedo hacer nada más, me toca. Como que Puta. ya me toca. Y yo creo que de ahí fue un punto de partida muy, digamos, especial en mi vida, porque fue como, yo necesito estar tranquila con esto, y necesito hacer paces con esto, y Soltar. necesito, sí, y como que si me voy a meter en esto de un trasplante pulmonar, pues lo tengo que hacer de una buena manera. Y ahí fue como un momento de mucha investigación, de lectura, de ver documentales, de tomar información que me servía y que no, y empezar a construir como esta vida espiritual, y como de perdón conmigo misma, Ya. y de perdón como de haberme tratado tan mal, de haber
dicho cualquier cosa de mis Pero pulmones. cuando dices que haberme tratado tan mal, ¿es que como tomar yo me mucho? hablaba, no, o yo me hablaba muy feo. como que Era como estos pulmones De de mierda, mierda. no me sirven para nada. puta. Sí, y peleaba y lloraba y pues eso es energía que se queda como estancada en No tu sirve, cuerpo. no sirve. Entonces, claro, yo al ver que sí, mis pulmones pues tenían una condición, como que, no sé, tuve un momento de mucha empatía con ellos y fue como, Dios mío, me han traído hasta acá. Los abrazo. Sí, los abrazo, perdón, todo mi cuerpo, como que he hecho lo que he querido al final, Sí. porque pues lo hice. Y hoy estoy aquí y además yo siempre fui muy consciente de mis pulmones toda la vida. Y ya tú pensar como me voy a separar de ellos, como voy a quitarme una parte de mi cuerpo, como que también es muy loco. Sí. Entonces también entré en ese momento y yo creo que ahí, claro, cuando tú cambias toda tu energía interior, todo al exterior cambia. Porque el exterior es solo un reflejo tuyo. Claro. claro. Y no significa que no sean las situaciones difíciles, porque pues, venía un trasplante pulmonar. Pero yo ya lo empecé a ver desde otra forma. Entonces, y claro, todo eso se tradujo en que yo me dejé enfermar, como que lo empecé a disfrutar y decía como, bueno, pues ya, si este es el momento. Me fui de viaje con mis amigos a despedir mis pulmones. Ahí te Me fui 2 hiciste veces. el tatuaje, ¿no? Me hice el tatuaje también ver. como muy de reconciliación con eso. Y yo creo que cuando uno entra en esas energías de reconciliación, de perdón, de aceptación, la vida te cambia profundamente y la vida te empieza a dar regalos que tú nunca te imaginaste, ¿Cómo qué? como los pulmones nuevos. Los pulmones. Claro. Entonces, claro, es un momento muy difícil, pues un trasplante pulmonar es una locura. Sí, una locura. Una locura, yo ni idea cómo lo hicieron, ni idea. Y fue muy difícil el mío porque verdaderamente mis pulmones estaban muy mal. ¿Hay un porcentaje de eso? Sí, o sea, yo creo que yo estaba como con un pulmón, como sumando los dos. Tenaz. Muy Y duro, con un güey. pulmón medio malito. Uy, no, qué gonorrea, güey. ¿Qué quiere decir ese tatuaje? O sea, ¿cuándo te lo hiciste? Eso fue en el momento de catarsis, me imagino. Sí, fue en el 2019. Yo ya me quería hacer algo, como relacionado a la condición, o a lo que estaba viviendo, a lo que había elegido vivir. Y claro, en diciembre del 2018 yo voy a mi primera cita de trasplante. Conozco al doctor, pues él me dice cómo es, cómo funciona, igual es muy duro. Y yo en enero, pues me hago esto. Y yo ahí estaba muchísimo más flaca, o sea, yo estaba pesando 48 kilos. ¿Qué? No, marica. ¿Pero por Em, qué? ¿Por qué no comías? No, yo creo que, a ver, cuando tu oxigenación no funciona bien, tú consumes mucha más energía. Claro, Entonces subir de peso no es tan fácil. ya. Pero además yo estaba en un proceso de tristeza y Sí. eso se te nota en el cuerpo. Entonces yo estaba muy bajita de peso, estaba flaquísima. Y claro, estos pulmones quedaron grandes y se me veía que hoy en día ya con músculo pues es distinto. Pero sí, fue un momento como de empezar esta catarsis, Ya. como de cambio y transformación. Transformación del dolor a vida, a renacer. Y claro, pues yo decía, ojalá me trasplanten, y hice todo lo que estaba bajo mi control y en mi poder para que eso pasara. Pero pues al final era la vida si llegaba un trasplante o no, pues porque tú entras a lista y hay gente que dura Años. años y se muere en lista. Yo tenía eso muy claro, y me lo recordaban, y yo lo tenía muy claro, pero claro, yo siempre decía, yo creo que a mí me va a llegar, o sea, no sé cuándo, no sé cuándo, no sé cómo, pero igual yo lo visualizaba un montón. Yo en las noches obviamente pensaba mucho en eso, y era como, ¿qué tal me llamen en la noche, en el día? Y ya estabas en otra vibra, sobre todo. Yo ya estaba en Que otra. eso, pues eso es importante. Porque Muy si no, importante. de pronto Total, hubieras muerto, no sé. Sí, yo creo que, a ver, yo creo que el trasplante de pronto igual tenía que pasar, pero la forma en cómo yo lo recibía era distinta. Entonces,
si pasaba en el 2019, seguro la recuperación iba a ser mucho más difícil, yo iba a pelear, iba a estar chocando con eso, pues porque un trasplante pulmonar en la recuperación requiere mucha como fortaleza mental y emocional, más que física. O sea, tú tienes que estar preparado, que te va a doler, que vas a estar en una UCI solo, que vas a estar intubado, que, o sea, y yo creo que todo ese tiempo del 2019 al 2021, ese trasplante, como que yo me preparo mucho emocionalmente y mentalmente para ese momento. Entonces sí, fue como llegar a ese momento bien, de la mejor forma posible, o sea, modo zen, y yo creo que eso me ayudó mucho. Wow. Oye, ¿y tus papás cómo lo llevaban? Porque, marica, claro, una cosa era tu batalla, pero puta, ver a un hijo sufriendo y además tú en la casa diciendo estos pulmones de mierda y tu papá, me imagino que aquí con el ojo temblando como, hija, todo va a estar bien, además sin saber que todo va a estar bien. ¿Cómo lo llevaban ellos? Pues yo creo que ellos, yo creo que cuando pasó todo, cuando chiquita, no tuvimos una red de apoyo de familias que ya tenían hijos con fibrosis quística, entonces eso fue muy importante para ellos. También en su momento me acuerdo que hacían como congresos donde se hablaba mucho como de los avances, y como de las personas y cómo se sentían y las familias. Ahí lo que yo recuerdo mucho y lo hablaba con mi papá, ellos nunca como que me limitaron a que yo no pudiera hacer cosas. Ellos eran como, pues Ana María tiene una lesión, pero eso no, o sea, ella puede hacer las cosas, no la incapacita. Yo creo que ya cuando grande que empiezan a ver pues también que todo está como cambiando y que están empeorando un poco, pues yo creo que para ellos también fue muy duro ver y aceptar y decir, Dios mío, pues sí, esto está pasando. Pero yo creo que los papás, o pues mis papás siempre han hecho lo mejor que han podido con la información que han tenido. Y yo creo que también el momento también más duro para ellos pues, fue el día de la operación. Y ya fue como... Puta. Sí, claro, porque ese día sí fue... Duro. Muy duro. Y para ellos y para mis hermanos y pues sentir como yo estaba pendiendo de un hilito. Yo creo que ahí ellos pues la perdieron un poco, yo creo. Sí. Bueno, para continuar con este tema de tus padres, vamos a terminar el capítulo porque está muy bacano, entonces quiero hacer una segunda parte. Entonces, pues, Cherry Relievers, si quieren escuchar más de esta maravillosa historia de Ana María, pues escuchen el siguiente capítulo. Acuérdense que yo soy Matías Carrillo y nos vemos en otro capítulo.